Muchas gracias a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y a la FIL por darnos el espacio para hacer la presentación de este libro. Yo estuve trabajando en la coordinación de la colección Aportes para una historia del Perú contemporáneo. Y bueno, es una colección que compila estudios sobre discursos, prácticas y sensibilidades cotidianas del siglo XX y XXI, y sobre todo abarca temas como la caricatura, la historieta, ¿no?, que justamente vamos a ver hoy día, el testimonio, artefactos audiovisuales y también otro tipo de artefactos como vestimentas, ¿no? También un propósito que teníamos particularmente en la colección era poder dar voz, dar luz a investigadoras e investigadores jóvenes que tienen miradas renovadas y que también hacen trabajos con mucha rigurosidad, ¿no? La historieta está muy de moda a mitad del siglo XX, ¿no? En los años 50, Luis se aproxima a obras literarias y fotografías para dar cuenta justamente de cómo la historieta era un objeto cultural bastante consumido, sobre todo por jóvenes y sobre todo por sectores populares, ¿no? Eso a mí me parece de plano algo muy interesante y una contribución interesante para pensar la lectura en sectores populares y objetos de consumo cultural que llevan a la lectura, ¿no? Justamente creo que la historieta es un campo de investigación que nos ayuda a contrastar la historia de otros artefactos como el libro, que justamente por la misma materialidad de la historieta, que es un producto que tiende a ser más barato, ¿no?, que tiene otro tipo de páginas, que tiene otro tipo de encuadernado, que tiene otro tipo de producción, es un tipo de objeto que ha podido circular con mayor amplitud en los sectores populares, a diferencia del libro, que para esos años era un objeto bastante elitista y que creo que es interesante también pensar, ¿no?, cómo hasta ahora sigue siendo visto como sigue siendo un objeto que de alguna forma, ¿no?, es más costoso siempre el libro, ¿no? Entonces, hablar de la historieta creo que nos permite hablar de un consumo específicamente de sectores populares, ¿no? Eso me parece que es una contribución muy interesante para empezar. La investigación de Luis también abarca años que son importantes, los años 50, ¿no?, en donde están ocurriendo muchas cosas que transforman al país y que justamente nos ayudan a entender esas transformaciones, nos ayudan a entender los personajes que Luis escoge analizar, ¿no?, en las historias. La historieta en estos momentos está construyendo un tipo de humor, de hecho no solamente se les dice historietas, ¿no?, también se les llama chistes. Está construyendo un humor que está basado en estos estereotipos, está basado en la burla del dominador al dominado. Entonces, una curiosidad que a mí me generaba el texto era si para estos años también habían producciones que más bien respondían a ello y que podríamos, por ejemplo, pensar con formas de resistencia en donde el dominado se burla del dominante, ¿no? Quiero dar el agradecimiento a Luis por la obra que nos está permitiendo presentar esta noche y además destacar lo que ya se señaló de parte de Elia en su presentación, que no es común que trabajos de historietas sean investigados académicamente, ¿no? Hay cierto lastre de considerarlo como arte menor, ¿no?, y sin embargo tiene una gran importancia, como lo veremos o como podrán apreciarlo en la lectura del texto de Luis. También quiero señalar, antes de empezar, dos motivos adicionales acerca de la cercanía de las historietas y la Compañía de Jesús. Y uno tiene que ver con la publicación avanzada, que se empieza a publicar en el año 53 por el obispo Ricardo Durán, que era jesuita antes de ser obispo, y el otro vínculo es por el protagonista Padre de la Fuente, que aparece en Avanzada, que tiene su historieta, que era inspirado en José María Guayar, un jesuita español de nacimiento, pero de madre tacneña, también jesuita, que trabajó en la Amazonía y contribuyó a preservar la cultura Wajún y Wampis. Yo quiero comentar 4 ideas del texto que estamos viendo hoy día. La primera tiene que ver con el momento en el que se está abordando la presencia de tiras cómicas, ¿no? De tiras cómicas hay distintos formatos para la historieta. El formato de las tiras va apoyado en la prensa diaria. Imagínense lo que significa para un creador gráfico el pensar en una tira diaria.
¿no? Es más fácil para el periodista poder encontrar la noticia porque se apoya en la realidad, ¿no? El historietista se apoya en la imaginación pura, ¿no? Entonces ese es el gran reto, cómo mantener la atención del público con una tira diaria continua. Y eso es un poco lo que vemos en estos creadores, en la labor que van a desarrollar. Para el investigador Mario Lucioni, desde fines de los años 40 del siglo XX, la tira diaria va a ser la principal forma de transmitir la historieta, o gracias a la prensa popular masiva, ¿no? Entonces hay un vínculo muy estrecho entre Última Hora como prensa popular masiva, un vespertino popular, ¿no?, en la transmisión de la información, y también la tira diaria que va acompañando esta publicación. Por otro lado, varios de los creadores que van a trabajar acá luego pasarán a la revista Avanzada a partir del año 53, y es decir, va a ser como un poco el germen, el laboratorio donde ellos se van a ir especializando. Algunos de ellos comenzaron incluso siendo menores de edad, ¿no?, pensando en que la mayoría de edad era los 21 años en esa época. Por lo tanto, prácticamente era un oficio, ¿no? Era un oficio que se aprendía como una artesanía en un taller junto con los mismos trabajadores, al lado, copiando, trabajando, corrigiendo con los maestros, ¿no? La segunda idea que me gustaría compartir es este desplazamiento de las historietas extranjeras por las historietas peruanas, que se van a comenzar a publicar a partir del año 52, ¿no? A partir de septiembre del 52, específicamente el 12 de septiembre, cuando este personaje principal de las tiras cómicas, que ya se venía publicando en Última Hora, desde el año 50, que se comienza a publicar Última Hora, San Pietri, de Julio Ferli, despide a las tiras extranjeras, ¿no? A Roy Rogers, a Vic Bradford, a Buck Rogers, al Pato Donald, ¿no? Entonces es un momento simbólico acerca de la introducción de esta historieta realizada por creadores locales. ¿Por qué me interesa destacarlo? Porque a partir de ese momento el público lector no va a notar gran diferencia entre una historieta extranjera y una historieta peruana. Es decir, va a ser indiferente. Va a haber una lectoría también para historietas locales, ¿no? Y eso creo que es un punto también que hay que rescatar. Por otro lado, me detengo un momento en San Pietri porque es emblemático este personaje, ¿no? Aparenta, ¿no?, ser un caballero, un gran trabajador, cuando en realidad es un criollo vividor, ¿no? Probablemente lo más cercano sea, digamos, una analogía sería Don Ramón, ¿no?, pensando en el personaje del Chavo del Ocho, ¿no?, que intenta ser San Pietri muchas veces un galán ante las damas, pero de forma desafortunada, ¿no? Entonces, San Pietri, si nos fijamos un poco en su nombre, ¿no?, es una variante de San Pietro, ¿no?, o San Pedro, ¿no?, como un descendiente de migrantes italianos acriollado, que como San Pedro abre las puertas a las tiras nacionales desde el 12 de septiembre de 1952, que es considerado desde hace algunos años atrás el Día de la Historieta Peruana. Ahí cierro la segunda idea. La tercera idea que me gustaría comentar es el camino difícil que transita la historieta como medio con valor propio. Es decir, la historieta requiere, como toda arte, financiamiento, y sabemos las condiciones en las que está la producción artística en nuestro Perú. Y en ese sentido, las tiras cómicas, hay que entender las tiras cómicas de Última Hora dentro de la producción material que supone un proyecto periodístico de un grupo empresarial a cargo de Pedro Beltrán, ¿no?, y otros empresarios de la época. Estamos hablando de la prensa como el diario Serio y Última Hora como el diario popular vespertino, ¿no?, que respondían a intereses similares, ¿no? Como señala María Mendoza en 100 años de periodismo en el Perú, la prensa de Última Hora eran de derecha en lo político y liberales en lo económico, ¿no?, lo cual nos dice bastante del imaginario y la ideología que había detrás, ¿no? Creo que esta frase nos permite entender mejor la línea en que van a tener estas secuencias que se van a transmitir, muchas veces en las tiras investigadas. Recordemos que al no ser la historieta un medio independiente financieramente hablando, depende del editor de la publicación o del cierre o del encargado del cierre de edición de ese día, muchas veces. Y muchas veces se puede cambiar totalmente la obra que uno quiere publicar. Inmediatamente le dicen, no, retoca esto, voltea este chiste, cambia esto o lo otro, ¿no? Entonces creo que eso hay que contemplarlo también teniendo en cuenta tiras cómicas publicadas en diarios. Por otro lado, esta tercera idea me permite vincularla con el cuarto punto, ¿no?, donde me gustaría destacar el rol del humor en estas tiras, ¿no? El humor, por definición, altera el orden, ¿no? El humor es subversivo. Tal vez consideramos que el mejor humor es aquel que ataca a la autoridad, ¿no?, aquellos chistes que se burlan
de los políticos, del cura, ¿no? De los que tienen poder, ¿no? Y los asociamos con mejor humor, pero en realidad el humor puede subvertir todo tipo de orden, incluido aquellos que se dan entre distintos grupos sociales, en espacios de tensión y conflicto, ¿no? Como pensemos en las chapas o los apelativos que aparecen en un partido picante de Fulvito, ¿no? Ese humor callejero y barrial es el que aparece en estas tiras de San Pietri, Serrucho, Boquellanta, Chabuca, Jarambe, ¿no? Nos permiten reírnos de nuestras falsas apariencias, o el famoso ¿qué dirán?, que es un lastre, ¿no?, que aún tenemos. Es un humor excluyente, racista, misógino. Sí, desde nuestros ojos de hoy en día lo es, si solo nos quedamos con ese aspecto. Pero tengo la impresión que también hay que ver toda la página donde se publicaban estas tiras cómicas para entender un poco el sentido de conjunto y de lo que estaba apareciendo en ese momento. Hay grupos sociales que están exigiendo agencia. La población migrante andina, la afroperuana, las mujeres, las comunidades andinas o amazónicas están apareciendo en nuestras historietas. Estos son los primeros pasos que luego veremos cristalizados en los trabajos del propio Bartra y Osorio en Avanzada, o el doctor Flores del Águila en Avanzada y en Selva Misteriosa, o por ejemplo en las historietas de Juan Acevedo, y pienso en especial en el primer número de Luchín González del año 88, cuando toca el testimonio de los migrantes andinos desplazados por el conflicto armado interno, ¿no? Estos son los primeros pasos en ese recorrido difícil y complicado de la historieta de nuestro medio. ¿Qué tal? Buenas noches con todos y a todas. Gracias por venir. Yo no voy a comentar mi propio libro, pero lo que sí voy a hacer es explicarles o contarles un poco el origen del mismo. En el año 2019 yo sustenté una tesis de maestría acerca de una tira cómica llamada Serrucho en la Universidad Católica, y esta tira cómica fue entendida a partir de procesos como la migración y el racismo. A Juan Antonio Olán, que creo que muchos conocemos aquí, le pareció interesante esta tesis, y entonces me propuso en el año 2020-21 hacer una conferencia no solamente de Serrucho, sino de todas las tiras cómicas de la época, de los años 50, que incluía San Pietri, Chabuca, Yazada del Amazonas y demás, ¿no? Así que asumí el reto y preparé una conferencia teórica metodológica que pusiese como bases algunas nociones de cómo estudiar las historietas de esa época, teniendo en cuenta el contexto, los procesos, todo lo que han comentado mis compañeros en la mesa. Bueno, esa conferencia dio paso a de que se convirtiese en un artículo que sería publicado eventualmente en un libro. Y eso tampoco pasó. Lo que sucedió es que ese artículo se convirtió finalmente en un libro. Y ese es el origen de este texto que estamos presentando, ¿no? Bueno, en ese sentido agradezco tanto a Juan Antonio Olán como a Lía Ramírez, los coordinadores del libro y de la colección en general, por la oportunidad, a Marco Lobo por la gestión, a los editores de la Universidad Antonio Augusto Montoya, a los amigos, familiares y personas especiales que han estado presentes durante toda la investigación. Y el foco de la hoguera. Shadowland Comics, el cómic en su máxima expresión. Tenemos una gran variedad de cómics para los coleccionistas y lectores más exigentes, editoriales norteamericanas y europeas, una selección vintage de Editorial Novaro y muchas otras de Latinoamérica. Sagas completas en grapa y encuadernadas, tanto en rústica como en tapa dura. Ejemplares variados de Batman, Superman, Spider-Man, Asterix, Suzy, Archie, Disney, Hanna-Barbera y muchos más. Shadowland Comics. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Lima en el stand 129A, frente al auditorio Jorge Eduardo Eyelson. Shadowland Comics.